Nuestro primer punto lo he llamado: una religión falsa no aporta en nada para el nuevo nacimiento. Una religión falsa no aporta nada para el nuevo nacimiento. Y lo encontramos en los versículos 3 al 4. Miremos qué es lo que nos dice. Respondiendo Jesús y le dijo, estaba hablando con Nicodemo, y le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Si vemos aquí, Nicodemo no había hecho alguna o ninguna pregunta. Si lo ven ustedes bien, Nicodemo no estaba preguntando nada, pero Jesús sí le responde. Sin embargo, Jesús le responde en su omnisciencia. Él sabía la pregunta que albergaba en lo más profundo del corazón de Nicodemo. Jesucristo no le dio ninguna oportunidad de expresar su pregunta. Esto aún causó más asombro y desconcierto en la vida de Nicodemo. Esto nos lleva a entender, hermano, que para Dios no podemos ocultarle absolutamente nada. Y ya lo hemos visto muchas veces, que antes de que usted piense, que antes de que usted hable, Dios ya lo sabe absolutamente todo. Y yo me preguntaba entonces, ¿para qué ocultarle a Dios las cosas? Si Dios sabe lo que albergamos nosotros en nuestro corazón. Hermano, cuando usted vaya a la presencia de Dios, sea transparente. Hable lo que hay realmente en su corazón, sabiendo que usted no puede ocultarle absolutamente nada. Lo que Él quiere es que usted lo exprese, que usted lo reconozca, para empezar a obrar Él en su vida y a ser un hombre nuevo, a transformar su vida en un hombre nuevo. Sea sincero con Dios. Usted puede engañar al pastor, porque yo no soy omnisciente, yo no conozco su corazón. O puede engañar a su hermano, ¿cierto? Diciéndole tal vez, no estoy bien, mientras usted sabe que no está bien. Y Dios lo sabe. Qué bueno que cuando nosotros vayamos cada mañana en nuestro devocional, podamos ser abiertos. ¿Con qué? Con el Señor. Contarle todo lo que hay en nuestras vidas. Las palabras que dice Jesús aquí, Él te digo, Jesucristo estaba afirmando algo. Y Jesucristo va al grano y presenta a Nicodemo la gran necesidad de un nuevo nacimiento espiritual. ¿Para qué? Para ingresar al reino de Dios. Y esto entonces reta a Nicodemo a dejar toda tradición y toda religiosidad y mostrar la importancia de una transformación interior profunda y radical. Eso es lo que nosotros necesitamos. Una transformación interior, una profunda y radical transformación de parte del Espíritu Santo hacia nuestras vidas. Esa debe ser la oración de cada verdadero cristiano, de cada verdadero creyente. Transfórmame, Dios. Transfórmame y hazme radical, Dios de los cielos, con el pecado. Al ver esto, a ver lo que le responde Jesús a Nicodemo, Nicodemo queda sorprendido ante su respuesta. Aunque él no lo había hecho, ni lo había hecho en su religiosidad y tradición, nunca había escuchado Nicodemo semejante locura de un maestro. Él pensaba en su nacimiento físico y se pone como ejemplo al decir, siendo viejo, él se refería a sí mismo. Él, Nicodemo, estaba fuera de foco, perdido de lo que es la verdadera vida espiritual. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y déjeme decirle que si hubiera estado ahí algún pastor de los que vemos hoy en día de la prosperidad, seguro que le hubiera dicho lo siguiente. Él le hubiera compartido las 4 llaves de la vida espiritual y hubiera terminado con una oración de fe.
y le hubiera dicho, ya tienes acceso al reino de Dios porque hiciste la oración de fe. Y esto no es así, mis hermanos. Lo que Jesucristo estaba haciendo es una semejanza entre el reino físico y el reino espiritual. Y estos tienen mucha, pero mucha similitud. En el reino físico, ningún ser humano contribuyó para este nacimiento. Y lo mismo pasa en su nacimiento espiritual. Esa es la razón por la que nuestro Señor escogió semejante semejanza. Entonces, mis hermanos, debemos de estar seguros que nosotros no contribuimos en nada para el nacimiento físico, como también para el nacimiento espiritual. Esto, hermano, nos roba el verdadero mensaje del Evangelio. No es posible que nosotros a esta altura estemos pensando que por obras nosotros vamos a entrar al reino de Dios, que por hacer cosas vamos a entrar al reino de Dios. Hermano, eso ya no debe haber en nuestra mente, ya no debe haber en nuestro corazón estos pensamientos, que todo fue obra de Dios. Lo que el Señor Jesucristo quiere mostrar en este pasaje es que todo es obra, pero obra de Dios. Y con esto Jesucristo destruye toda justicia por obra, destruye toda religión, destruye toda ceremonia, destruye todo ritual, destruye todos los sacramentos. Esto no contribuye en nada para la vida nueva. No es algo que usted y Dios hacen juntos, es algo que solamente Dios hace para el nuevo nacimiento. Usted y yo no hicimos nada para el nuevo nacimiento. Todo fue obra del amor de Dios por usted y por mí. Que Él antes de la fundación del mundo nos escogió para ser salvos. Para ser salvos. Usted no va a entrar al reino de Dios. Por más de que se esfuerce en ser mejor persona, ser más religiosa, ser más moral, ser más virtuosa. Ese es exactamente el punto que el Señor quiere mostrar a Nicodemo, un hombre principal entre los judíos, un maestro de Israel que estaba buscando su salvación en lo terrenal. Y lo que Jesús le estaba diciendo detiene todo legalista, a este hombre que era legalista en seco y a todo legalista en el día de hoy. Porque ninguno, tiene que usted estar seguro que ninguno hace nada por su salvación. Solamente es obra de nuestro amado Señor Jesucristo. De nuestro amado Señor Jesucristo. Toda su vida, Nicodemo creía que estaba alcanzando el cielo mediante su justicia personal. Es aquí donde nuestro Señor le dice, todo eso, lo que tú has hecho, Nicodemo, no sirve para nada. No tiene significado. Tu moralidad, tu supuesta virtud es inútil. Lo que usted ha hecho es pura, pero pura basura para entrar al reino de mi Padre. Nicodemo tuvo que enfrentarse a un dilema. Le extraña el hecho de experimentar otro nacimiento. Esta dificultad la explica el mismo Señor Jesucristo y Juan la reconoce en los siguientes versículos. Veamos qué nos dice el versículo 4. Bien dice la palabra de Dios. Nicodemo le dijo, dirigiéndose a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y déjeme decirle, mi hermano, algo. Ninguna, pero ninguna cantidad de educación,
religión o disciplina puede cambiar la vieja naturaleza. Debemos de aceptar la obra grande y maravillosa que hizo Cristo por nosotros. Solamente Dios, vuelvo y digo, puede cambiar nuestra vieja naturaleza. Nicodemo pensaba en términos del nacimiento físico, en lo tanto que Cristo le hablaba de un nacimiento espiritual. A mí me impacta eso realmente, pero grandemente. Un hombre como Nicodemo, que lo hemos visto ya en la clase pasada, hace 15 días, siendo un hombre educado, siendo un hombre que había estudiado el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que era principal entre los judíos, que tenía toda característica realmente al verlo uno, dije, este hombre es un hombre de Dios. Pero Jesucristo derribó todo pensamiento de Nicodemo. De lo que realmente él pensaba, lo puso por el piso. Prácticamente le dijo, mire, lo que tú sabes, Nicodemo, no sirve absolutamente para nada. Usted va directamente al infierno. Usted con lo que ha hecho no puede entrar al reino de mi Padre. No puede entrar al reino de mi Padre. Nuestro primer nacimiento nos hace hijos de Adán. Y esto significa que somos hijos de la ira, que éramos hijos de la ira y desobediencia. Eso lo tenemos que tener bien claro. Por el pecado de Adán y Eva nos hicimos hijos de ira y hijos de desobediencia. Y esto no lo digo yo. Veamos qué nos dice Efesios 2, del 1 al 3, que es muy claro. Estaba hablando Pablo de Jesucristo y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, ¿qué? Estaba hablando Pablo, en los cuales anduvisteis en otro, ¿qué? Tiempo. O sea que ya en ese tiempo, ya nosotros nos está diciendo que nosotros andamos en otro tiempo. Ya no somos iguales. Ya nuestra vieja naturaleza es cambiada, siguiendo la corriente de ¿qué? De este mundo. Nosotros no debemos de pensar como el mundo, ni debemos de seguir seguir al mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos ¿qué? Al mundo. Hermano, nosotros tenemos que cambiar completamente, ¿cierto? Usted ya no puede echar chistes de doble sentido. Usted ya no puede untarse como los demás incircuncisos. Usted siempre de su boca tiene que salir palabra, pero palabra de Dios, mis hermanos. Ay, que voy a tomarme unos traguitos, una cervecita, que no sé qué más. Hermano, eso ya no es de usted, porque usted es nacido ¿de qué? De nuevo. Las palabras soeces, palabras de ira, palabras de enojo, eso no puede haber en su vida, porque era, dice Pablo, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora ¿qué? Opera en los hijos de desobediencia. En usted ya no, ¿cierto? En usted ya no. No está, porque el espíritu que ahora mora en usted es el espíritu de Dios. Es el espíritu de Dios. Entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué? De nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Fíjense que Pablo siempre está hablando en tiempo ¿qué? Pasado. Éramos. Hermano, tenga en cuenta eso siempre en su mente. Usted era, ya no es. Ya no es. ¿Sí? Ya no es, hermano. No eres del mundo. Ya tu lenguaje, su manera de obrar tiene que cambiar. Nicodemo, un maestro mayor de Israel, demostró su ignorancia de ello. ¿Cómo pueden ser estas cosas? ¿Cómo un hombre puede nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer?
¿Usted se imagina a Jesucristo? Que Jesucristo lo había reconocido como que como maestro de Israel. Claro, Jesucristo estaba sorprendido de que un maestro de Israel no supiera la doctrina de la regeneración. ¿Y sabe por qué estaba admirado Jesucristo? Porque claramente en el Antiguo Testamento hablaba sobre esta doctrina. En el Antiguo Testamento que sabía Nicodemo, que lo sabía, lo había estudiado, lo había visto. Mire lo que dice Ezequiel, en el Antiguo Testamento, 36 del 26 al 27. Dice la palabra de Dios: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Está en mayúscula, o sea, que el espíritu de quién, de Dios, ¿sí? Y haré que andéis ¿qué? En mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermano, esta no es la doctrina de regeneración. Aquí se está hablando de que el hombre será regenerado, tendrá una nueva naturaleza, tendrá un nuevo ¿qué? Un nuevo corazón. Por eso Jesucristo estaba sorprendido que Nicodemo, habiéndolo leído, no entendía lo que realmente había estudiado. En su ignorancia, los maestros de Israel se imaginaban que la regeneración significaba solo una forma de vida, como hoy en día piensan muchos, que es un esfuerzo por llevar una vida moral. El Nuevo Testamento enseña que el Espíritu Santo hace una obra misteriosa y secreta en las almas de los hombres que nadie puede comprender. Esta semana que Dios me permitió estar en descanso y me dio la oportunidad de meditar mucho realmente en mi vida. Y yo le decía al Espíritu Santo, muéstrame aún las cosas en las que yo era y lo que tú has hecho de mí ahora. Y realmente en oración yo ni siquiera me imaginaba tantas cosas que Él había cambiado, por lo menos que en mi vida, que había cambiado, que Dios ni siquiera me había dado cuenta, pero Él había hecho su obra realmente en mí. Hermano, y eso es bueno que nosotros meditemos día tras día. Cierto que le pidamos al Espíritu Santo, muestra qué es lo que tú has hecho realmente en mí. Hermano, si usted no entiende lo que ha hecho la obra del Espíritu Santo en sí, déjeme decirle que mejor acepte nuevamente la obra grande y maravillosa de Cristo que en la cruz. Porque tuvo que haber hecho algo, tuvo que haber cambiado algo en su vida. Tuvo que haber sacado muchas cosas del mundo en la cual usted pertenecía. Y eso es obra solamente del Espíritu Santo y que nosotros a veces no comprendemos. Si esto fuera solo por una reforma que capacita a los hombres a vivir mejores vidas, si solo fuera una inspiración externa para dejar lo malo y hacer el bien, entonces la doctrina de la regeneración, tal como fue enseñada por Jesucristo y todo en el Nuevo Testamento, entonces es totalmente sin sentido, sin validez, sin validez. Si lo hiciéramos o si pensamos que fue por nuestro propio esfuerzo, entonces fue en vano la obra de Jesucristo en la cruz por nosotros. Y trate usted mismo de cambiar su vida, como yo una vez también lo intenté, pero entre más lo intentaba en mi carne, en mis esfuerzos, más me consumía en ese pecado, más pecaba, hasta que un día realmente decidí entregarle ese pecado. Yo no puedo con este pecado, yo se lo entrego a ti,
Espíritu de Dios. Tú sí puedes. Y Él fue el único que pudo transformar realmente mi vida. Y tal vez todos aquellos que lo han hecho y han entregado ese pecado al Espíritu Santo han visto la victoria del Espíritu Santo sobre sus vidas. La han visto, mi hermano. Veamos entonces nuestro segundo punto. Nacimiento en agua y espíritu. Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino. La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. Entonces aquí Jesucristo está respondiendo a la pregunta que estaba en la mente de Nicodemo. Jesús le aclara que el nuevo nacimiento implica una transformación del espíritu. El agua simboliza el bautismo y el arrepentimiento, mientras que el Espíritu Santo es el agente transformador en la vida de una persona, otorgándole una naturaleza nueva y un nuevo propósito, una nueva naturaleza, una operación que solamente es realizada por el Espíritu Santo, solamente de Él es el que transforma vidas. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué hubiera entendido de Nicodemo con estas palabras que le estaba diciendo el Señor Jesucristo? Para un judío, el concepto de agua era un elemento de purificación, un elemento que daba vida, Eso es lo que significaba realmente para un judío. Usada también en los ritos de arrepentimiento, como los usó Juan al bautizar a todos aquellos. Porque Juan predicaba y bautizaba el arrepentimiento. La clave para la interpretación de Juan 3:5 la vamos a encontrar en Mateo 3:11. Para interpretar bien lo que nos quiere decir nuestro amado Señor Jesucristo. Veamos qué nos dice en Mateo 3:11. Lo que Juan el Bautista estaba diciendo: yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Y qué está diciendo lo que va a hacer el Señor Jesucristo? Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista. Entonces nos muestra la necesidad de conversión a través del arrepentimiento. ¿Se acuerdan, hermano, lo que dice Hechos 3:19? Arrepentidos y convertidos para que sean perdonados tus pecados y vengan sobre sí tiempos de ¿qué? De refrigerio. Es necesario un arrepentimiento para una ¿qué? Conversión. Y en cuanto al bautismo, Juan el Bautista exhortaba diciendo, refiriéndose a Jesús, que era más poderoso que él, y los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Juan bautizaba con agua, pero Jesús bautizaría en el Espíritu, bautizaría con el Espíritu Santo. Y él hará que su Espíritu Santo y sus dones vengan sobre sus seguidores. Ahora bien, nosotros hemos visto y hemos testificado que cualquier persona que es sacada de las tinieblas y expuesta a la luz extraordinaria de Dios está siendo bautizada por el Espíritu Santo y fuego. Y Cristo es el único que otorga el espíritu de regeneración. Y como fuego, el Espíritu purifica, quitando nuestra inmundicia. El Espíritu como fuego purifica,
quitando toda la inmundicia de nuestro corazón. Espíritu Santo, purifica mi corazón. Espíritu Santo, transforma mi corazón. Espíritu Santo, hazme un corazón igual al de Cristo, igual al de Dios. Es una oración que tenemos que hacer nosotros a cada momento, a diario. Es el único que puede quitar toda inmundicia de nuestro corazón. Vemos aquí que el agua y el espíritu entonces aparecen juntos en relación con el bautismo. Pero el significado, mis hermanos, es este. El ser bautizado con agua, mis hermanos, no es suficiente. Claro, pero esta señal tiene que ir acompañada de algo más importante, que tiene que transformar nuestras vidas. La obra purificadora del Espíritu Santo. Y este es indispensable para nuestra salvación, que Él transforme, que cambie ¿qué? Mi naturaleza. Debemos de tener en cuenta que la obra purificadora del Espíritu Santo no termina sino hasta que el creyente entre al cielo. Entonces este versículo está mostrando la limpieza derivada de plantar una nueva vida en el corazón del pecador. Y esto no sucede, hermano, y no puede suceder en nuestras propias fuerzas. Esto lo voy a repetir continuamente, porque debemos de quitarnos en nuestra mente que yo tengo que hacer algo para ser aceptado realmente por Dios. No, mis hermanos, no es así. Dios, por puro amor y por pura misericordia, fue quien nos escogió antes de la fundación del mundo. Veamos entonces el versículo 6. Entonces Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Aquí Jesús entonces recalca la importancia de un nuevo nacimiento. ¿Y qué es lo que hace? Desafía a Nicodemo a no sorprenderse por esta enseñanza. El mensaje de la salvación y la transformación espiritual es una verdad, y tiene que ser una verdad en nosotros. Es una verdad esencial para todos nosotros, independiente de su trasfondo religioso o posición social. Nicodemo debería haber sabido esto. Él lo debía haber sabido. Porque yo vuelvo y digo, es que está aún desde el primer libro de nuestra Biblia, en Génesis. Si nosotros vamos a Génesis, capítulo 6, versículo 3, 5 y 12, dice lo siguiente: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Por qué? Porque ciertamente el hombre es carne. Versículo 5: todo designio de los pensamientos de corazón de ellos es de continuo solamente que hacia el mal. Esto me gusta mucho. Todo designio de los pensamientos del corazón del hombre es de continuo solamente que hacia el mal. Siempre se está pensando en el mal. Versículo 12: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. ¿Por qué? Porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Nicodemo, como un buen estudioso del Antiguo Testamento, debería haber sabido esto: que la salvación es interna, no externa. Que la carne del hombre solo puede producir carne. Que el corazón es engañoso más que todas las cosas, dice la palabra de Dios. ¿Quién lo conocerá? El corazón, mis hermanos, es extremadamente impío. Impío.
Nicodemo tuvo que haber leído sobre la doctrina de la depravación total. Tuvo que haber leído que ningún hombre en su carne podía producir algo que honre a Dios. Algo que honre a Dios. Que ningún hombre en su carne podía producir algo para honrar a Dios. El mismo Pablo en Romanos 8:8 nos dice: aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios. Los impíos, los no convertidos, por más de que traten de agradar a Dios, no pueden ¿qué? Hacerlo. No pueden hacerlo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 7, y voy a parafrasear esto, dice lo siguiente: ¿por qué, Nicodemo, te maravillas de esto? Porque te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esto no debería de sorprenderte, Nicodemo, pues todo estaba escrito. Tú, Nicodemo, supuestamente eres maestro de Israel, conoces bien el Antiguo Testamento. Nicodemo, usted debería de tener bien claro sobre esto. Pero Nicodemo, no. Nicodemo, hermano, es que muchas veces nosotros nos llenamos de mucho conocimiento. Y de mucho conocimiento bueno, yo digo. ¿De la palabra de qué? De la palabra de Dios. Pero mis hermanos, a mí me sorprende una noticia que me dieron ayer. Ya llegando aquí, me reciben con buenas noticias. Un hombre que conozco bien, que lo conozco de hace muchos años. ¿Sí? Y entra a una iglesia reformada. Y ese hombre sabe teología tremendamente. Pero ¿cómo es posible que sabiendo tanta teología y llevando tantos años, ahora se la juega a la mujer? Yo lo conozco. Pero es que a veces es imposible, hermano. Es imposible. Hermano, no nos dejemos engañar de Satanás. Yo no quiero decir que la teología es mala. Lo malo es que usted tenga la teología aquí, lo he repetido aquí, pero no lo aplique en su hogar. No lo aplique en su vida. ¿Cómo es tu relación con tu esposo? Porque a mí me preocupa eso, ¿sabe, mi hermano? A mí me preocupa. Ayer se lo comentaba a un hermano. Hermano, ¿usted cuántas veces como casado se reúne con su esposo y le pregunta, o con su esposa, perdón, y le pregunta qué es lo que no te gusta de mí? ¿Usted es osado de decirle eso a su esposa? Porque ¿quién más conoce fuera de Dios al esposo sino la esposa? ¿Quién más lo conoce? ¿Quién más puede decirle el pecado suyo sino su esposa? Porque nosotros como hombres somos santos porque he estudiado mucho la palabra de Dios, me he llenado de conocimiento, pero pregúntele a su esposa y verá que usted se va a llevar una sorpresa. Como anteriormente me llevé una sorpresa de cierta persona que la misma esposa decía, no, es que sabe mucha teología, pero no ora conmigo, no hace devocional conmigo, no me edifica, pero sabe mucha teología, mis hermanos. Nicodemos. Yo llamo a los Nicodemos en este tiempo a esas personas, mis hermanos. Mi mente me da tristeza y tenemos que orar mucho. Porque cosas como esas están sucediendo en muchas iglesias reformadas. En muchas iglesias reformadas. Es un peligro. Yo vuelvo y digo, yo no estoy en contra de la teología que aprendamos, yo estoy estudiando. Y ahora más. Me pusieron en 2 semestres a hacer 2 materias. Que si no podía con una,
con dos y menos. Mentira, el Espíritu Santo me va a ayudar en eso. ¿Sí? Pero estoy estudiando. Pero cada letra, cada palabra, Señor, la aplico en mi vida. Ayúdame, Espíritu Santo, a aplicar a mi vida, a mi hogar, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a entregarme más a la iglesia, amar la iglesia, amar lo que la iglesia hace. ¿Cómo es posible, mis hermanos? Que ayer hablando también con un hermano aquí, que a mí me sorprende tanto. Está bueno, está bien. Que la hermana Anita reparta, vamos, ¿cuáles son sus peticiones? Y son muchas las peticiones. Pero hermano, ¿cuántos de nosotros venimos al culto de oración el día miércoles? Pero peticiones tremendas. Allá que ore el pastor, allá que oren los hermanos que vayan. Pero yo no necesito, ¿qué? Orar. Hermano, eso no es el nacer de nuevo. Porque tengo que amar mi iglesia, en la cual Dios me puso. Tengo que amar, orar por mis hermanos. Tengo que orar por la iglesia. Tengo que orar, mi hermano. Un nuevo nacido. Le apasiona orar. Le apasiona leer la Biblia. Le apasiona hacer un devocional. Le apasiona edificar a su esposa. Le apasiona edificar a sus hijos. Le apasiona comunicarse con sus hermanos. Tú supuestamente eres maestro. Conoces bien la palabra. Usted deberá tener bien claro todo esto. El versículo 8 que nos dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Sabemos que este nacimiento no es algo en lo que nosotros participamos con Dios para lograrlo. Es algo, mis hermanos, que desciende ¿de dónde? Del cielo. Es algo que Dios hace. Y es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Es una obra tan soberana. Es como el viento. Aquí vemos otra ilustración terrenal. El viento sopla de donde quiere. Está hablando de lo terrenal, sobre el viento. Sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. En otras palabras, no puedes controlar el viento. El viento es de arriba, es invisible. El viento es irresistible. El viento es incontrolable. El viento es impredecible. Así es la obra del Espíritu Santo. Y así como el viento depende de Dios y es irresistible, así también es el nuevo nacimiento, que depende de la voluntad de Dios y es igualmente irresistible. Nicodemo debía de recordar lo que dice Eclesiastés 11:5. Como tú, como nosotros, no sabemos cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Porque no sabemos el viento para dónde va, ni de dónde viene. No lo sabemos. Ni cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta. Nadie lo ha podido descubrir. Los científicos más poderosos no lo han podido descubrir. Y está diciendo, así ignoráis la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Los hombres pueden percibir la presencia del viento y oír su sonido, pero no pueden conocer su origen, su destino. De esa misma manera, la acción del Espíritu Santo es soberana, es misteriosa, es incomprensible.
El que regenera y produce el nuevo nacimiento lo hace en forma, mis hermanos, libre, otorgando aún sus dones inmerecidos, otorgándole a nosotros los dones inmerecidos. Así también, quienes son nacidos del Espíritu son también libres, con toda la libertad con que fuimos hechos libres por Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo. De la misma manera, nadie puede controlar el viento cuya presencia se siente por el efecto que produce. Así también ocurre con el Espíritu de Dios. Nadie puede controlar ni acaparar su gracia y su omnipotencia manifestada en todos los lugares donde quiere, cuando quiere y como quiere. Las causas que lo producen son ocultas, pero sus efectos, como el viento, son manifestados en nuestras vidas. Además, como el viento, sus caminos no están manifiestos en la mente humana. Cuando el Espíritu actúa en el creyente, la vida de éste y su comportamiento bajo, su impulso sorprendente, resultan misteriosamente extraña para los mundanos. Es extraña. Hermano, usted tal vez lo ha podido percibir. Y yo creo que donde más percibimos esto es con nuestra propia familia. Con nuestros hermanos ¿de qué? De la carne. ¿Sí? No sé si a ustedes le habrán dicho. Viene ahora a hablarme de Jesucristo y miren lo que era, lo que es. Ahora va a hablar de Jesucristo que se volvió un santo, este borracho, este tumbador, este marihuanero, este de todo esto, y viene a decir que ahora Jesucristo lo transformó. Ellos no pueden comprenderlo. ¿Y saben por qué no lo pueden comprender? Porque la misma palabra de Dios lo está diciendo. Primera de Pedro 4:4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué es lo que hacen? Muchas veces nos ultrajan. ¿A esto les parece extraño? Cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. A ellos se les hace extraño. Vea, que en las fiestas de diciembre tomaba, decía cuentos vulgares, se burlaba de todo el mundo. Ahora no lo hacen. ¿Y qué es lo que hacen en esas fiestas? Burlarse de uno. La misma familia lo hace. ¿O no le ha pasado eso, mis hermanos? ¿Nos ha pasado eso? A mí me ha pasado. Se burlan y qué es lo que no nos dicen. Pero gloria a Dios. Porque sabemos nosotros a dónde vamos, dónde estamos. Pero pobres ellos que no saben. Jesús habló del nuevo nacimiento, que realmente es una comunicación de vida nueva. El Espíritu sopló en el hombre en la creación. Y le comunicó vida física, le comunicó vida biológica y espiritual. Así hace también soplando en el creyente el Espíritu Santo, comunicándonos vida eterna por posicionamiento en Cristo. De la misma manera, no se puede explicar la forma de este milagro divino desde la perspectiva humana, ya que su origen es celestial. ¿Viene de qué? Del cielo. Y lo del cielo a veces no lo podemos nosotros descifrar. Es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En conclusión, la salvación no es para aquellos que son buenos, no es para aquellos que viven mejor, no es para aquellos que son más morales o más religiosos o que den ciertos vicios o repiten ciertas oraciones. No podemos orar para que nazcamos físicamente y espiritualmente. Todo es obra de Dios. Yo conocí hace tiempo un vecino que vivía al frente, y ese vecino de la noche a la mañana era tomatrago, era de todo, y ese tipo cambió.
de la noche a la mañana dejó de fumar, dejó de tomar y todo. Y yo ya era cristiano y yo me admiraba, ese tipo tuvo que haber recibido a Jesucristo. Porque miren, hombre, ya no hace nada de esto, de los vicios ni nada de eso. Y un día me le acerqué a hablar de Jesucristo y dije, hermano, vea, en ese tiempo eran las 4 llaves. Usted conoce las 4 llaves de la vida espiritual. Dijo, mire, hermano, no me hable de eso. Yo no quiero saber nada de Jesucristo. Pero había dejado todos los vicios. Sí, eso lo puede hacer cualquier ser humano. Pero el nuevo nacimiento es otorgado solamente por el Espíritu Santo. Lo puede hacer cualquier humano. Puede cambiar, pero no es nacido espiritualmente. No es nacido espiritualmente. La vida eterna se vive con vinculación con Cristo. Al unirnos con Cristo, entonces se recibe vida. Y esta vida se mantiene para siempre. Ya que la unidad del pecador creyente con el Salvador es efectuada no por Él, sino por el Espíritu Santo. Hay solamente una manera de entrar en el reino. Hermanos, tengan en cuenta esto. Hay solamente una manera de entrar en el reino y nacer espiritualmente. El nacimiento físico comienza la vida en la tierra, fuera del vientre. El nacimiento espiritual es otra manera de decir que entramos en la familia de Dios. Esta nueva vida comienza al mirar y aceptar la obra grande y maravillosa que hizo Cristo en la cruz. El salvarnos de la ira de Dios y quitar de nosotros todo pecado. La obra de Jesucristo nos libera del castigo y del poder del pecado, como el Señor y amo de nuestros deseos, decisiones, pensamientos, acciones y actitudes. Déjenme decirles algo, y es lo que nosotros debemos de hacer, mis hermanos. Dios nos invita a rasgar nuestro corazón y no rasgar nuestros vestidos. Dios nos invita a convertirnos a Jehová, que es nuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que Dios se duele del castigo. Oremos. Señor, gracias te damos hoy por esta palabra viva tuya, Señor. Es la palabra exhalada de lo más profundo, Dios, de tu ser, para el bien, Dios, de nuestras vidas, Dios de los cielos, porque fue escrita para nosotros, los que queremos seguirte, los que queremos, Dios, volver a la imagen y semejanza tuya. Señor, líbranos, Dios, de nuestra altivez, Dios. Líbranos de Dios, de adquirir mucho conocimiento, pero nada pasa, Dios, en nuestras vidas. No somos diferentes al mundo, Señor, pero sabemos mucha Biblia, Dios de los cielos. Señor, esto no puede ser así. Tú pusiste, Dios de los cielos, el ejemplo de Nicodemo. Mucho en su mente, muchas cosas en sus pensamientos. Había leído la palabra tuya, el Antiguo Testamento, de la doctrina de la regeneración, pero no la vivía, Señor de los cielos. No la vivía, Señor. No la había comprendido. Y tal vez, Señor, ayúdanos si nosotros como creyentes no comprendemos, Señor, lo que es el nuevo nacimiento. Una nueva vida. Una nueva manera de pensar. Una nueva manera de hablar, Señor. Una nueva manera de llevar el mensaje tuyo, Señor, a todo aquel que lo necesite, Dios de los cielos. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a Él. Señor, que no nos convirtamos a ellos, que ellos más bien se conviertan, Dios de los cielos, a nosotros, bendito Padre. Somos diferentes, sí. Como alguien decía en la Biblia, ahí vienen los que trastornan el mundo. Ahí vienen aquellos diferentes, aquellos que piensan diferente y que actúan diferente.
Señor, que llevemos la bendición donde quiera, Padre Santo, que estemos, porque ellos ven en nosotros, Señor, algo nuevo. Que también, Señor, nos exponemos a que nos ultrajen, Dios de los cielos. Que se burlen de nosotros. Lo hicieron contigo, amado Jesucristo, con los apóstoles. Señor, pero dame esa firmeza, Dios, Señor de los cielos, de que pertenezco a ti y sé, Dios, que voy para el cielo. Que las puertas del cielo, Señor, están abiertas para nuestras vidas. Ayúdanos a recuperar esa imagen y semejanza tuya, Espíritu de Dios. Gracias por morar en nuestras vidas. A ti sea la gloria.